Buenas noches. Buenos días, amados. Buenas tardes. Aquí estamos, hemos vuelto. Ven un poquito más aquí que no te ven. Ahí está. Desde el balcón 35. Estamos cansados, pero vamos a tratar de descansarnos mientras lo vamos haciendo, ¿ok? Estamos cansados, pero del pecado. De eso seguramente. De una sociedad tan pecaminosa de la cual también somos partes. Sí. Activa. Y donde veremos que Abraham también formaba parte de una sociedad pecaminosa. Pero por gracia de Dios Hemos sido rescatados y llevados a una nueva vida y en Cristo redimidos. Jesús. Hola María Ángeles, muy bien. ¡Hola, María Ángeles! Súper, ahí conectada al instante, increíble. ¡Wow! Habría que mandar a las mujeres, ¿no? Y perfecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando, ¿qué cosa, hermano? ¿O desde dónde, digamos? ¿Desde dónde? Estaremos partiendo con nuestros barcos desde este maravilloso puerto con las velas infladas. donde anclamos, que fue en Génesis capítulo 12 y fuimos desde el 1 al 8. Hicimos mucho hincapié en el llamamiento eficaz, ese llamamiento que Dios hace a sus escogidos a su tiempo por pura gracia, ¿no? Pero ahora vemos que ese llamamiento va desarrollándose poderosamente en el versículo 9 y el Señor se va dando a conocer. Así que solamente quiero puntualizar que lo que estamos intentando hacer en esta nueva serie de balcones es lo que el Señor Jesús hizo claramente en el camino de Emaús. Camino de Emaús lo vemos en Lucas 24, 13 al 35. Y en especial vemos que hay un versículo que dice así. ¿Qué dice? Dice que el Señor Jesucristo les habló. Dice en el 27 que Jesús desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esto es algo que queremos seguir puntualizando, y es que desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, toda la Torá habla claramente de Jesucristo. Amén. Cuando decimos claramente, no decimos que habla así escrituralmente Jesucristo. Literalmente. Pero todo hace énfasis en la persona y el ministerio del Señor Jesús. Hablábamos de esto hace tiempo, y es la importancia que tiene que la persona de Cristo sea central. Amén. Ya que nuestro pecado es el problema central que nos afecta hacia Dios, que nos pone en un problema absolutamente serio ante el Dios Santo. Por lo tanto, la solución tiene que ser central, y es la persona de Cristo, en todo el Antiguo Testamento y cómo no, en el Nuevo, ¿no? Es por eso que estamos, no solamente nosotros, Mirko y yo, y los hermanos que están aquí presentes, ejercitándonos, como también se hacen los sibaritas, los que van a degustar el vino, educando el paladar, educando nuestra forma de saborear las escrituras de una forma cristocéntrica, porque realmente, hermanos, hay que educar ese paladar bíblico, ya que la tendencia del ser humano es centralizar la Biblia en uno mismo, y buscar las promesas que me interesan, y buscar las interpretaciones que más me gustan, y buscar esto que más me... No, estudiar de esta forma la Biblia es estudiarla de una forma egoísta. Estudiar la Biblia de forma que busquemos la persona de Cristo es estudiarla realmente como Cristo quiere que la estudiemos, que nos beneficiará de una forma bíblica. Y como es central en las Escrituras, ¿no? Lo dice el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, bienvenidos a todos. En el capítulo 1, podríamos decir la creación vista desde el punto de vista de la salvación. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el Verbo, Jesucristo. Y después dice, y aquel Verbo, versículo 14, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que estamos haciendo es ahora ver al Verbo y al Evangelio del Verbo, el único verdadero Evangelio, no hay otro, por eso lo hemos denominado a este programa el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Este es el programa 35 del balcón, y
y estamos descubriendo y viendo el Evangelio en sus formas más basilares desde el Antiguo Testamento, ¿no? Las promesas, los pactos, hablamos mucho de eso, ¿no? Sí. Y hoy vamos a ver desde el capítulo, les invitamos a abrir sus Biblias, en el capítulo 12 de Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, capítulo 12, versículo 9. Desde ahí podemos iniciar. Sí. ¿Quieres orar? Si oramos? Sí. Amén. Vamos a orar primeramente. Que Dios les bendiga a todos los que están ahí. Amén. Amado Dios, muchas gracias porque nuevamente podemos tomar estos utensilios, estos medios y ponerlos a tus pies, encomendar estos momentos, consagrar este tiempo, Señor, a poder leer tu palabra, a poder buscar de ti, Jesucristo, que realmente es lo que realmente nos beneficia, nos transforma, nos lleva a la humillación, el conocerte más, a un momento, a un lugar de gozo, de satisfacción, el saber más de ti, Señor. Algo que será por los siglos de los siglos, eternamente, el gozar de ti, Señor, el ver que tú eres el enviado del Padre, el enviado antes de la fundación del mundo, aquel que la sangre la reservó para derramarla en esa cruz. Señor, muchas gracias porque vemos que a lo largo de la Biblia tú nos vas mostrando de ti, nos vas enseñando de tu hermosura. Señor Jesús, tenemos hambre de ti, queremos más de ti, queremos parecernos a ti, queremos crecer en conocerte más porque el conocerte, el saborearte, el experimentarte, Señor, es lo que realmente ocasiona cambio en los matrimonios, en las casas, en la labor, en la persona, en el carácter, en todas las áreas y esferas de nuestra vida humana. Solo tú, Jesús, puedes transformar y mejorar y dirigir, iluminar, porque tú eres el buen pastor, porque tú eres el enviado del Padre, porque tú eres el Rey de Reyes, el que está sentado a diestra del Padre, la imagen del Dios invisible. Señor Jesucristo, manifiéstate, sal de estas letras, Señor, alúmbranos para verte, Señor, y quedar eclipsados. Funde nuestros corazones pecaminosos, llenos de basura, llenos de ídolos, y permítenos ver lo que tú sufriste en esa cruz por nosotros, y la victoria de la resurrección, y la gloria de tu segunda venida, y la humillación anterior de tu encarnación. Señor, qué hermoso es perderse en tu Evangelio, porque ahí realmente encontramos el sentido de la vida. Y no como muchos que la quieren buscar en todo aquello que no eres tú, y siguen perdidos, y seguirán perdiéndose por toda la eternidad, si tú no los salvas. Bendito Dios, salva también, salva, sigue llamando pecadores al arrepentimiento, sigue transformando corazones. Y te pido por tu pueblo, Señor, somos tu pueblo conflictivo, con actitudes de prostituta tantas veces, rebeldes. Pero, Señor, somos tu pueblo, y tu vara y tu cayado siguen extendiéndose. Así que guíanos, muéstranos más de ti, y transfórmanos, y avívanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Padre amoroso, invocando a tu Santo Espíritu, que nos acompañe en todo este momento y por todos los días en esta vida. En Cristo. Amén. 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 Amén, amados. Que el Señor os bendiga a todos. Hemos empezado la sesión 35, donde seguiremos especificando la gracia de Dios en Abraham, la eficacia de ese evangelio que se iba a manifestar poderosamente unos miles de años después, pero que ya estaba efectuándose anterior, en el pasado, en la vida de Abraham, ¿no? Por la poderosa sangre de Cristo. Cómo Dios estaba preparando todo el camino de este plan maravilloso de redención, ¿no? Amén. Y lo vemos ya derramado en la vida de muchos hombres en la antigüedad, ¿no? Y como ellos en algún modo también eran figuras, cuadros representativos de Jesucristo en muchos casos. Lo estuvimos hablando, lo hemos visto en los últimos programas que hemos hecho. Y podemos comenzar leyendo desde Génesis capítulo 12, versículo 9. Dice así: y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev,
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Wow. Aquí vemos varios atributos donde el Señor está guiando una crisis económica, una crisis en el tema de la alimentación de un país, para ir guiando la vida de Abraham, ¿no? Es interesante ver estos sucesos apoyándolos con un atributo que realmente nos beneficia a los que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo. Y es tal y como dice en el Salmo 135, versículo 6, que dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahí vemos claramente que el Señor guía a Abraham hacia el Nehueb, pero que al momento empieza un hambre, empieza un terrible hambre, una plaga, cualquier tipo climatológico. La cuestión es que el Señor usa un hambre en el país. Abraham desciende a Egipto, ¿no? Podríamos decir, esto es siempre figurado, ¿no? Que puede ser un poco el camino de la vida del cristiano, ¿no? Que viene llamado, salvado. Abraham había sido llamado: vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Y después, poco a poco, el cristiano empieza sus luchas, sus problemas, ¿no? Como cristiano. Y bueno, acá todavía se llamaba Abraham, así corto. Todavía Dios no le había cambiado el nombre, ¿no? Pero podríamos decir que en algún modo, bueno, la tierra de Egipto está muy presente en todas las escrituras, desde el inicio hasta el final, hasta las profecías futuras. Vemos que se habla mucho de Egipto. Muchas veces el Egipto representa al mundo en la Biblia, ¿no? En algún modo. Claro que estamos hablando de una nación verdadera que existía, con sus faraones, con su cultura, con sus dioses y todo, pero también en la Biblia viene como una figura del mundo, ¿no? Sí. Queremos hacer el primer énfasis para sacar a Cristo en este acto. ¿Qué pasa a los principios de la vida de Cristo Jesús? Cuando Él ya ha nacido. Realmente de Egipto llaman hijo, porque tienen que ir a Egipto primero. Exactamente, amado. Pasan realmente cuestiones que aparentemente son terribles. Aquí hay algo terrible, aquí hay un hambre. Sabemos que en los hambres muere gente, mueren animales. Eso es lo que está pasando en el contexto de Abraham. Pero en el contexto de Jesús está habiendo una persecución seria de matar a los niños. Que mataron a muchos niños, como ya está profetizado en Jeremías, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hace José y María? Cogen a Jesucristo y bajan a Egipto. Antes que mataran a los niños, es decir, Antes por de que revelación, el mataran. sueño, el Señor Sí. se aparece Antes. y les dice de ir a Egipto para cumplir las promesas, ¿no? Porque después dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Y esto, sí, y para poder verlo lo vemos en Mateo 2.
Esto ya podemos decir que es otra aplicación de Egipto. Aquí estamos hablando del hecho de que muchas veces Dios usa Egipto para preservación de vida en las Escrituras. Sí. Lo usa muchas veces en las familias del pueblo de Israel. Como vemos en José, ¿no? Lo usa aún cuando ellos después llegan a ser esclavos, ¿no? También. Y también en el caso de Abraham aquí, cuando todavía Israel no había nacido como una nación. Y lo vemos también en el caso de Jesucristo. Amado, si te acuerdas, como hablábamos de la creación del mundo, como el plan estratégico de Dios, ¿no? En la creación del planeta, en la creación de la naturaleza, de todo, como eso, digamos que era la escena, el escenario donde Dios trabajaba, ¿no? Sí. En su plan redentor. Y así podemos ver en Egipto, es el escenario donde Dios trabaja a través del tiempo, imaginémonos, desde Abraham hasta Jesucristo, han pasado miles de años y aún así el Señor sigue trabajando en ese escenario de Egipto, ¿no? Como hablamos, para la preservación del pueblo, para Dios manifestar sus juicios. A José también, ¿no? Exacto, preservó el pueblo ahí, las tribus, pero también manifiesta los juicios con la siguiente generación, con la dureza de Faraón. Ahora también estamos viendo que en Mateo 2, del 13 al 15, vemos que José y María llevan a Jesucristo, al niño Jesús, a Egipto, ¿no? Para guardar al niño. Como leemos, dice en Mateo 2, 13 al 15, después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciendo, al levantarte, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y allá se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor, mediante el profeta, cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Así como Mirko ya estaba apuntando para allá, ¿no? Este versículo está en Oseas 11:1. Qué maravilla cómo la Biblia ya se interpreta a sí misma, cómo es perfectamente la brújula siempre direccionándose a la persona de Cristo, ¿no? Hasta en este acto que podemos ver cómo Abraham, a través de un hambre que hay en el país, se tiene que ir a Egipto. Así como el Señor Jesús tiene que ser llevado a Egipto a través de la calamidad de un hombre que está dispuesto a matar a todo niño hebreo, como lo hizo después, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar ya nuevamente a ver al Señor Jesucristo y realmente a contextualizarnos, ¿no? Ya que luego veremos que pasan cosas una vez Abraham está allí, ¿no? Bueno, algunos piensan que la decisión de Abraham de ir hacia Egipto con el hambre algunos piensan, fue una falta de fe en el Señor porque no le había dicho de ir a Egipto, sino de ir a esa tierra que te mostraré, ¿no? Claro. No sé si podemos hacer un juicio de valor así tan drástico, ¿no? Habría que analizarlo mejor a la luz de las Escrituras, pero seguramente ya el aprocho que tienen yendo hacia Egipto ya es un aprocho de engaño, lo veremos ahora, ¿no? En cómo él reconoce que su esposa es muy hermosa y sabe que puede tener un problema, y entonces le pide decir una mentira media, ¿no? Porque era una media hermana, digamos, pero había un parentesco entre ellos, pero trata de engañar a los egipcios, ¿no? Sí, y veremos luego las consecuencias de cómo él, al ser tan enriquecido por todas los presentes que da Faraón a Abraham, esto causará la separación de Abraham y Lot. Por causa de la multitud de ganado y riquezas que tenía, llevó a que la familia se separara, ¿no? Y esto también traerá consecuencias. Consecuencias que el Señor soberanamente estará controlando para manifestar a un Melquisedec, referencia a Jesucristo y muchas otras cosas que veremos más adelante, ¿no? Amén. Pero Sí. que es muy interesante por ver las dos esferas de la responsabilidad del hombre, pero sobre todas las cosas, el Dios soberano, poderoso, que está al control de cada cuestión Su que providencia, veremos en ¿no? la Biblia, pero que también podemos ver en nuestras vidas, ¿no? Amén. En su providencia, como Dios acomoda todos los eventos, los cataclismos mundiales, las hambres, las guerras, todo, porque después vemos también la guerra ahí. Los ¿no? homicidios. Cuando agarran a Lot y tiene Sí. que Abraham seguirlo, ¿no? Lo veremos, ¿no? O sea, cómo el Señor usa todas estas cosas para llevar adelante su maravilloso plan. Así como lo está usando también en tu vida.
Así como lo estás haciendo en tu vida, sí. Y en las nuestras, Y en las indudablemente. Aunque muchas veces nos pareciera que tuviéramos que agarrar el microscopio ahí para poder verlo, o la lupa, y en realidad, como dijo Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y nosotros que somos sus hijos tenemos su espíritu en nosotros, ¿no? Amén. En cada situación el Señor está en control y llevando adelante un plan con propósito. Amén. Y eso nos da mucha gozo, mucha paciencia en las tribulaciones, mucha esperanza en el futuro, ¿no? Vamos adelante, hermano, a ver. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: mira, eres mujer de hermosa apariencia. Y sucederá, me encanta porque, hermano, acuérdate, Abraham, Sarai entrando a Egipto. En un futuro, Jesucristo, Jesús, María y José entrando a Egipto. Exacto. Entrando con ese niño prometido que ya se le había anunciado a Abraham, ¿no? Entrando con aquel que iba a bendecir a todas las naciones. Entrando aquel que estuvo hablando con Abraham cara a cara. Y esto de entrar a Egipto lo vemos varias veces. Vemos también a Jacob viejito que entra a Egipto para poder volver a ver a su hijo José, ¿no? También, sí. En algún modo, ¿eh? Que José también es una clara figura de Jesucristo en toda su vida. En toda su vida. Sí, claro, habría que analizarlo con mucho detenimiento cuántas veces se repite este patrón que indica siempre y señala siempre a Jesucristo, ¿no? Amén. Y seguimos viendo y dice: y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Aquí Abraham seguía teniendo sus problemáticas como cada uno de nosotros los tenemos, y es que se le había prometido que de esta mujer iba a salir una simiente. Esta mujer era intocable, solamente Abraham podía tocarla porque él era el utensilio de la promesa, digamos, era el receptor de la promesa, era el que se le había prometido que de él iba a venir una simiente, pero es que la única esposa que tenía en ese momento era Sara, no había otra. Entonces eran intocables. No, nadie lo iba a matar porque él tenía que tener un hijo y nadie la iba a violar a ella porque ella tenía que parirlo. Entonces era algo sellado, y eso es lo que tantas veces nos pasa a nosotros. Nosotros hemos sido sellados por la sangre de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Aunque caigamos, el Señor nos va a preservar hasta el último día. Y aunque creamos que a veces no nos escucha, el Señor nos seguirá escuchando porque Él se ha hecho Padre nuestro, el Dios Santo. Amén. Y Él nos sigue salvando, el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo sigue operando en nuestras vidas. Aunque a veces nos creamos más nuestra propia voz que la voz de la Biblia. Y eso es lo que a Abraham le estaba pasando. En este momento él no pone los ojos en el pacto. Él no pone los ojos en el Dios del pacto, en el Dios fiel, en el Dios misericordioso, compasivo, paciente. Así como muchas veces nosotros a veces perdemos de vista la vista en el Dios del pacto. Aquel que ha dicho: yo empecé la obra, yo la perfeccionaré hasta el último día. No, es que mira, es que tengo pecados, es que aún tengo esto y lo otro. ¿Pero qué ha dicho el Señor? Yo perfeccionaré tu vida. Yo la empecé, yo lo acabo. El Señor lo va a hacer. No escuches tu voz. Tu voz está podrida. Nuestra voz está llena de polvo. Está asquerosamente apartada de la voluntad de Dios. Pero cuando la voz sale de las Escrituras, es digna de que confiemos en ella. Es digna de que creamos en las Sagradas Escrituras, que realmente nos ayudan en esos momentos donde decimos: ¡oh, nos van a matar! ¡Ah, va a pasar esto! Mira. Hay hambre, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Mira lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice así en Mateo 28, 18. Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es lo que el Señor claramente ha dejado claro. Toda autoridad tiene el Señor Jesucristo. Y si tú estás en sus manos, si tú estás en su voluntad, si tú eres su hijo, toda autoridad que el Señor tiene sobre cielo y sobre tierra es la autoridad que también tiene sobre ti. Amén. Para que ni un pelo de tu cabeza sea caído al suelo sin su permiso. Y quiero decir otra cosa. Esto es maravilloso lo que has dicho, ¿no? También estoy pensando que muchas de las personas que nos siguen son personas no tan jóvenes.
Bueno, Abraham partió con 75 años y murió con 175, fui a controlarlo recién. Y acá estamos hablando de Abraham en Egipto, ya tenía más de 75 años. No era un jovencito, ¿no? Y todavía no había recibido la promesa del hijo, había recibido la promesa que iba a ser bendecida a las familias de la tierra, de su generación, ¿no? Pero después vemos que en el capítulo 15 hay una promesa más particular, más especial, pero aún así parte con esta fe y de todas formas escapa por su vida a Egipto, ¿no? No sabemos si fue por incredulidad o por haber perdido, como dice acá mi hermano, es probable, no estaba teniendo en vista o estaba desmoralizado o lo que fuera, ¿no? Pero ya lo vemos que comienza a caer en pecados, como estos pecados de engañar, ¿no? Considerando, pero, quién era Abraham en ese momento, era una persona ya grande, una persona grande, no era un niño, no era un joven, una persona grande, más de 75 años. Aquí vemos en el 12 que dice: y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Te ruego, di que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así, por tu favor, salve mi vida. Si vamos y podemos rebobinar hacia atrás, unos días atrás, Dios le dice cara a cara: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es el capítulo 12, versículo 1. En el mismo capítulo donde estamos, pero en el versículo 2 y 3, vemos que aquí el Señor le monta un panorama brutal de promesas, de bendición, de respaldo, de ayuda, de fortaleza, de bendiciones. Y tal y como a ti y a mí, si eres hijo de Dios, si te has arrepentido de tus miserias, si te has doblegado ante el Señor Jesucristo, el Dios soberano lo ha hecho también contigo. Te bendijo, como estudiábamos el otro día, junto al padre Abraham. Nos ha bendecido junto a Abraham. El Señor nos lo ha dicho cara a cara. Tú eres bendecido, tú eres mi hijo, tú eres heredero de la gloria celestial, eres llamado hijo de Dios, eres templo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo te llama amigo si haces su voluntad y ya no siervo. Y ante eso, ¿cuántas veces dudamos, hermanos? Pues muchas, y aún cuántas dudaremos, por muchas más. ¿Y por qué? Para que sigamos dependiendo del Señor Jesucristo, como Abraham tenía que seguir dependiendo del Dios Todopoderoso, como seguimos viendo, para ¿no? que no nos confiemos en nuestras propias fuerzas, Amén. Fortalezas, ¿no? Amén. Sino que veamos en nuestra debilidad que no tenemos ningún otro socorro, auxilio que no sea el Señor mismo. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, ¿no? Amén. Así es. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. Este es un programa de estudio profundo de las Escrituras, pero en modo simple. Ustedes pueden compartir, pueden tener sus preguntas. Nuestra hermana Génesis está aquí atrás. A los saludos de Ángelo Ibarra, de Vitelma. Gracias a todos los que nos están viendo. Pueden compartirlo en sus muros. Y queremos seguir viendo a Jesucristo. Si tienes una Biblia en tu casa y si te preguntas qué estamos haciendo, estamos comenzando desde el inicio de la Biblia, desde lo más atrás en el tiempo. Estamos viendo cómo ya la Biblia hablaba de Jesucristo, del Evangelio, de esta buena noticia, que hay esperanza para la humanidad perdida, hay una esperanza que Dios ha provisto, ¿no? Amén. Había ya planeado desde antes de la fundación del mundo y que fue haciendo, como dicen hoy en día, visualizando, lo usan mucho ahora, ¿no? Fue haciendo visible en el tiempo este proyecto. Y hoy nos encontramos en el capítulo 12, desde el versículo 10 adelante, vemos a Abraham escapando con Sarai a Egipto por el hambre y teniendo miedo de que porque era muy bonita ella, lo mataran a él y se tuvieran a ella, ¿no? Y vemos ahí que Abraham miente. Y vemos cómo hemos hablado, cómo en esto de ir a Egipto, vemos también muchas cosas de Jesucristo. Ahora vamos adelante, hermano. Hermano, ¿sabes qué me viene a la mente? ¿Cómo el Señor Jesús le habría hablado a su discípulo Abraham? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y esto lo hizo ante los discípulos, pero ahora lo volverá a hacer. Esta gran turbulencia que le estaba sucediendo a Abraham, lo va a solucionar en forma de sueño. Va a hacer que un emperador de una de las potencias más fuertes del mundo tiemble ante el Dios Santo.
y se comporte mejor que un creyente, podríamos decir. Sí. O sea, porque al final vemos tenga cómo más él se temor. comporta, ¿no? Sí. Y así fue, ¿no? Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y es verdad, realmente Abraham era muy consciente, ¿no? Porque solo llegaría, se fijan con Sara, o sea, él sabía muy bien cómo era su esposa y cómo la gente lo miraba. Y la vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaño, vacada y asnos, también siervos y siervas, asnas y camellos. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Yahvé afligió a Faraón y su casa con grandes plagas. Y aquí, hermanos, tenemos buenas noticias. Aunque nosotros muchas veces nos olvidemos del pacto de Dios para con nosotros, Él nunca se olvida de su pacto y actúa en base a ese pacto. Y aquí vemos cómo interfiere entre la pecaminosidad de Abraham y ante la ambición de un emperador que todo lo que aparentemente quiere, lo toma. Y ahí el Señor interfiere. ¿Y cuántas veces el Señor interfiere entre nuestros caprichos y los caprichos del diablo y sus tentaciones? Y ahí el Señor Jesucristo, ¿no?, poderosamente interfiere y destruye ídolos y destruye nuestras torres de naipes y se carga la torre de Babel, inunda el planeta Tierra para que el pacto de Dios siga fluido en línea recta hasta la venida de Cristo por primera vez y hasta la segunda, que es la que esperamos, ¿no, hermano? Amén, amén. ¡Qué consuelo, hermanos! Gózate si estás ahí en tu casa escuchando esto, que el Señor interfiere en nuestras vidas, hermanos, que no ha sido como nosotros hemos querido, ha sido como Él ha querido. Por eso estamos aquí, detrás de estas pantallas, hablando lo que hablamos, porque Él ha interferido en nuestras vidas, una vez para salvación y justificación, para redención, para expiar nuestros pecados, para hacernos suyos por su gracia, y sigue interfiriendo y entrometiéndose en nuestros asuntos y quitándonos y apartándonos cuantas veces tenga que ser para seguir guiándonos, perseverándonos hasta el fin. Así que dale gracias a Dios si hay complicaciones en tu vida. Dios se está metiendo por en medio. Dale gracias a Dios si tus planes no salen como tú creías. Dios se está metiendo por en medio. Dale gracias al Señor si tú quisiste hacer pasarla por hermana cuando era tu esposa y al final se supo que era tu esposa y al final no pasó todo lo que podía haber pasado. Vemos que Dios no permite que sus hijos sean mentirosos, es decir, Dios los pone al descubierto. Y este principio lo vemos en toda la Biblia, ¿no? Sí. En toda la Biblia Dios es el que quita de la tana, como dicen los italianos, no porque sean tanos, no, quita del escondite, es el que pone en luz. La Biblia, si hay algo maravilloso de la Biblia, es que a sus héroes más grandes, podríamos decir, los más importantes, pone muy en claro y en evidencia todos sus pecados. Y aquí vemos un Dios que pone en evidencia los pecados, aún de sus siervos. Pero también vemos a un Dios de gracia, que le concede la gracia. Se demuestra, a ver, si Abraham tenía miedo que lo mataran solo por la belleza, ¿cuánto más hubieran podido matarlo por haberle mentido al faraón? Fua. Entonces Dios le demuestra a su hijo que debía de confiarse en él. Vemos su gracia. Vemos la gracia, a eso quería llegar. Que Una gracia increíble, una gracia que lo dejan ir, que no le quitan todo lo que tiene, porque podían hacer lo que querían, ¿no? Y vemos que el pacto se trata de Dios. Amén. O Dios sea, es el consigo pacto mismo. consigo mismo, porque aquí vemos a este hombre que está tentando contra el pacto de Dios. Sí. Le está Casi, cogiendo, casi suicidamente. está cogiendo a Sara Sí. y la está entregando. O sea, el medio por el cual tiene que venir toda esta raza, ¿no? Sí. Todo este linaje, yo lo entrego a un esperma que no va a ser el del prometido, el de Abraham. Ahí vemos que él está atentando directamente contra el pacto. ¿Y cuántas veces, hermano, atentamos nosotros contra el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros atentamos contra la gracia? ¿Cuántas veces nosotros atentamos contra el pacto eterno de Dios, siendo rebeldes, contumaces? ¿Cuántas veces, sabiendo de la gracia, actuamos como legalistas y despreciamos la gracia y queremos formular recetas normativas para querer agradar a Dios o poder tener ciertos beneficios? Eso es atentar también contra el Evangelio. Y nos ha eliminado Dios, nos ha fulminado. Aquí estamos, hermanos.
en la disciplina de Dios. Por gracia. Pero bendita disciplina realmente. Por gracia que nos y lleva a para gracia. contemplar su gracia, ¿no? Y una disciplina que al final no hace más que poner en evidencia una vez más sus grandiosos atributos. Porque Aleluya. Dios viene glorificado una vez más. Dios viene glorificado por el incrédulo que lo acusa al creyente, digamos, de por qué me hiciste esto, ¿no? Dios viene glorificado en preservar al creyente más allá de su pecado y sin simpatizar con el pecado. Y aún glorioso e increíble, proporciona que este hombre se enriquezca aún más, aún en su pecado. Esto, no es esto es simplemente porque va a llevar adelante un plan, digamos, ¿no? Hermano, yo aquí quiero hacer un simbolismo. Por supuesto. Ya no es literal, pero realmente cuando vemos que hemos caído en pecado, nuestras terquedades, nuestra necedad, nuestra falta de entendimiento, de sabiduría, de luz, hemos caído, cómo el Señor se encarga de meterse por en medio, de llevarnos al arrepentimiento y luego enriquecernos aún más de lo que creíamos Amén. obtener o tener. A Y es pesar de porque Él nosotros. nos muestra más gracia, más de lo que Él sufrió en la cruz, más de su obra redentora, más de lo que Él hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Y solamente desde ese detonante que no nos gusta, ni queremos hablar, ni queremos ver, ni queremos muchas veces reconocer nuestro pecado, nuestra miseria. Eso que a lo mejor Abraham no quiso que se escribiera, pero se escribió. Por supuesto. Y eso que a veces no queremos comentar y hablar, ni confesar a Cristo, pero debemos confesarlo para seguir siendo enriquecidos en el poder del Evangelio de Cristo. Cosas que ya estaba afectando a Abraham, ¿no? Por supuesto. Es maravilloso, hermanos. Somos Abraham. Somos ese Abraham también. Es el padre de la fe, pero es que vamos de la mano con él, andando este peregrinaje hacia la nueva tierra. Amén. Con una promesa que el Señor ya ha hecho, ¿no? Un saludo a Pablo Lavalle, a Mauricio. Se están conectando aquí todos los siervos, hermano. A Rubén, vi por ahí antes, no sé quién más estaba. Todos No aquellos tenemos que bajar todo. tienen hambre de la palabra y se van a quedar hasta el final. ¡Qué bueno! El Señor los bendiga, ¿Al hermanos. final de qué? Hasta que vuelva Cristo se van a quedar. Hasta que no, a no ser que se los Les lleve. agradecemos de estar ahí, aunque sea por 2 minutos. Amén. El Señor les bendiga. Sabemos que sois gente Y muy oramos ocupada. por su ministerio. Pero hermanos, solo antes de que se vayan muchos, pensad eso. ¿Cristo está en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Y si está, gocémonos, prediquémoslo, Amén. deleitémonos, busquémoslo en cada rincón de ese Antiguo Testamento, que hoy en día los judíos lo Toda leen, la Biblia. que hoy en día los judíos lo leen y no lo ven. Y aún no lo ven. Y Pablo decía, yo daría mi vida y la entregaría al infierno para que ellos entendieran, comprendieran, se les cayera el velo de todo Así es. esto que nosotros, por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, podemos estar viendo y contemplando y beneficiándonos. Gracia y para gracia. Amén, Como la vida hermanos. de Abraham. Bendiciones. Sigan predicando el Evangelio, amados de Cristo. Amén. Qué hermoso. Entonces sigamos en ese texto donde decía, y la vieron los ministros, se encantaron con ella, ¿no? 16, y Abraham le fue bien por causa de ella y tuvo rebaño, vacadas, todo perfecto. Pero después vemos en el 17 que Dios aflige a Faraón y su casa con grandes plagas, ¿no? Acá vemos de nuevo algo que se repite en las escrituras, ¿no? Las plagas Saludos, de Egipto. saludos aquí a Carlos, un hermoso y fiel servidor de Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén. Hermanos, aquí las plagas se tendrán que repetir en un futuro, ¿no? Se repiten, ¿no? Se Como que el repiten. Señor esperará ¿cuántos años? ¿200 después? ¿O 400? ¿O Un poco 500? más, sí. Sí. Para volver a derramar esas plagas, ¿no? Plagas. Entonces Faraón Que llamó a son el Abraham. juicio de Dios, ¿no? Sí, Son juicios de Dios. Y aquí también vemos simbolismo, ¿no? O sea, habla sobre todo de Cristo, pero también habla de cosas que van a suceder en el futuro, ¿no? Adelante, hermano, adelante. entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pues yo la tomé para mi mujer, y ahora he aquí que es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él, y lo despidieron con su mujer y todo lo que poseía. Ahí vemos que hay un imperativo, y es Dios mismo hablándole a través de Faraón, Sí, diciendo, por supuesto. vete de aquí ya, Vete de aquí. vete de aquí.
es un suceso interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué tuvo que pasar todo eso? Primeramente, porque tuvo que haber esa hambruna, ¿no? Esa hambre donde él tuvo que gestionarse, irse a Egipto. Bueno, como decíamos, todo eran pequeños reflejos de lo que ya iba a pasar. Hablamos en Mateo capítulo 2, del 13 al 15, cómo a través de una crisis de lo que estaba pasando, habían órdenes que tenían que matar a todos los niños, y el Señor Jesús, acompañado por sus padres, tienen que bajar a Egipto, ¿no? A refugiarse. Estamos hablando de que hay... zafó de la guillotina, dice por ahí Rubén. Sí, porque no lo mataron. Sí. Fue gracia. Sí. Ahí vemos la intercepción del Señor, ¿no? Su mediación. Pero como tantas veces referíamos a eso, lo hace con nosotros. ¿Cuántas veces nos zafamos de la guillotina cuando merecíamos esa guillotina? ¿Cómo nos pudimos librar de esa cruz cuando merecíamos nosotros haber sido clavados en ella? ¿Cómo cuando veamos el abismo infernal, ¿no? De fuego eterno, ardiendo ahí las personas, sufriendo la ira de Dios, y nosotros pensemos, ahí tendría que estar yo, pero no lo estoy? ¿Por qué? Porque Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó el lugar de Abraham. Por eso Abraham tenía este trato de misericordia y de gracia. Por eso, porque Cristo tomó el lugar de Abraham. Dios trata a Cristo en nosotros. Dios trata con su Hijo. Amén. De eso tiene que ver la gracia, ¿no? Amén. Es la única forma con la que nos pueda tratar con tanta gracia y misericordia. Amén. Si no fuera que está viendo a Cristo en nosotros. A pesar de ¿no? nosotros. A pesar Amén, de nosotros. hermano. Pues sí, hermano, yo pienso que el capítulo 13 lo podíamos dejar para la siguiente vez. ¿El 13 quieres dejarlo? Sí. ¿Qué hora es? ¿Que te quieres ir? No, son las 9:46, pero pienso que podemos hacer unos matices aquí en los primeros versos como empezamos el otro día, Ok. porque tiene mucho sentido que él le dijera, ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, vete, otra vez se repite, de tu tierra, ¿no? Imperativos. Y aquí es muy, muy interesante. Aquí como Faraón le dice en el versículo 19, tómala y vete. Es como dice, tómala, toma el recipiente de la promesa, donde va a venir Isaac, tómala y vete. Pero no se va con las manos vacías, y vete con todo este ganado, con todos estos siervos. Interesante, Agar estaba entre ellas, Sí. egipcia, Sí. una sierva, regalito de Faraón. Dios soberano tiene toda nuestra vida planeada. Ya sabe lo que va a acontecer. ¿Hace a Dios responsable por nuestros pecados? No, no lo hace responsable por nuestros pecados, porque somos nosotros los que pecamos y somos nosotros los que sufrimos las consecuencias dentro del plan de Dios, porque no sufrimos todo lo que tendríamos que estar sufriendo, sino todo aquello que Dios permite de forma pedagógica para enseñarnos las maravillas de su pacto, de su evangelio y de su manifestación gloriosa que es Cristo Jesús, ¿no? Es ahí, hermanos, es ahí donde podemos entender las pecaminosidades de los hombres de la Biblia, pero también de nuestras propias miserias. Dice, la incredulidad del creyente le lleva a tomar malas decisiones en su vida. Vamos detrás del pecado y en medio del barro vemos la gracia de Dios nos vuelve a alcanzar como Abraham con el faraón, ¿no? Vamos detrás del pecado y en medio del barro, la gracia de Dios, vamos detrás del pecado y en medio del barro, la gracia de Dios nos vuelve a alcanzar como Abraham con el faraón. Muy buena, Carlos. Exacto, así es. Un buen... Rubén, no te caigas por la ventana, no te duermas, que nosotros estamos también cansados. Quédate ahí. Dijo que se iba a caer como tico. Pero vamos a resucitarlo. Amén. Que el Señor lo resucite. Bueno. Un punto más, que vemos dos imperativos en este mismo capítulo. Uno de Dios y otro también de Dios por medio de Faraón. Amén. Y después vemos que Dios se compromete en el versículo 2 a hacer de Abraham una nación grande y le va a bendecir y engrandecer su nombre y que será de bendición, ¿no? Y es así, realmente vemos que el Señor sobre nosotros nos ha dicho que somos real sacerdocio, nación santa, linaje real, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos arrancó las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Así que vemos en todo esto, aunque tenemos una identidad como la que tenía aquí Abraham, aunque tantas veces, ¿no?, nos vemos que si fuera por nosotros
interrumpiríamos toda esta obra de gracia, toda esta obra divina en nosotros. Nosotros que atentamos contra el pacto con nuestros actos, como estamos hablando, nosotros que atentamos contra el mensaje del Evangelio, sin embargo, vemos que el Señor no deja de salvarnos. El Dios del propósito lo cumple hasta el fin y lo lleva Hasta el adelante fin. a pesar de nosotros. Hasta el fin. A pesar de nosotros, y usa todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras miserias, en un modo maravilloso, sin tener que ver él con el pecado, los usa y los conduce para poder llevar adelante su propósito. Y al final, Es como estupendo. dice Salmo 23, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos a Abraham siendo enderezado. Sí, ¿para qué? Para que ande por sendas de justicia. ¿Cómo habría acabado esta historia de Abraham si al final el faraón se hubiera acostado con Sara? ¿Dónde estaría el Dios fiel de la promesa? Bueno, sí, Dios, tú le has prometido a Abraham una nación grande, pero ¿de parte de con qué mujer? ¿No era con esta, con Sara? ¿Y ahora por qué Sara se está acostando con Faraón y Abraham dónde? Habría sido una novela de mala muerte. Pero no, en la Biblia no vemos esto en cuanto a Dios y sus propósitos. Lo vemos en cuanto al hombre y su responsabilidad y sus miserias, pero no en cuanto a Dios. Por eso vemos que Jesucristo es el buen pastor. Vemos que Él empieza la obra, la perfecciona y la acaba hasta cuando Él vuelva a consumar la obra de su iglesia ya completa, ¿no? Ahí es donde vemos tanto el Evangelio en estos sucesos, ¿no? Por supuesto. Tan O sea, humanos. Todo esto tiene que ver con el Evangelio. Nuestro pastor Chris predicaba el domingo de la genealogía de Mateo, ¿no? Qué bueno. Les invito a mirarlo. Aquí en el mismo sitio encontrarán la predicación. Y ahí también vemos toda esta genealogía llena de hombres y mujeres que son escritas las mujeres a propósito por sus pecados, ¿no? Por todo lo que sucedía, ¿no? Y cómo en la descendencia o la genealogía de Cristo vemos el Evangelio. Muy interesante, ¿no? Y lo vemos por todos lados, en estos, entre comillas, como muchas veces se les llama grandes hombres de Dios, en realidad son hombres de un gran Dios, es distinto, pero vemos que, claro, por supuesto, ellos por gracia, llamados, vivían, pero encontraban sus luchas y sus vidas estaban llenas de pecado, de errores, y Dios, a pesar de ellos, les perdonaba, les graciaba y les llevaba adelante para cumplir su plan, para glorificarse Él a sí mismo, ¿no? Amén. Amén, amado. Pues hermano, para despedirnos podríamos leer el Salmo 27. Amén. Si hay alguna pregunta, alguien quiere decir algo, Por favor. Veo que Rubén está escribiendo, Nación Santa, por supuesto, qué responsabilidad representar los intereses divinos, cómo recondujo la situación el Señor. Es que el Señor la condujo siempre, no tuvo que reconducirla porque Él la condujo siempre, ¿no? Y la conduce siempre. No hay nada que a Él lo sorprenda, Él ya lo sabe, y en sus decretos Él ya ha establecido todo sin tener que ver con el pecado y con el mal. Es maravilloso porque aquí vemos, aunque hoy aquí no hemos visto puntualmente versículos que hablen de Cristo, vemos Cristo por todos lados, porque si no fuera por Jesucristo, Abraham hubiera muerto en Egipto, lo hubieran matado, se hubiera quedado con la esposa, con las vacas, con Hubiera todo lo que muerto tenía. como un miserable hombre que no tiene propósito alguno, ¿no? Y era justo que hubiera muerto. Sí, Porque totalmente. había mentido, había engañado al faraón, o sea, hubiera sido justo. Lo había ¿no? puesto en un peligro, puso en un peligro a Por Faraón. supuesto. Mandó plagas, que saber si en estas plagas se enfermó gente, murió gente, pasaron cosas, ¿no? Terrible, ¿no? Y bueno, ahí vemos al Dios de la promesa que se glorifica en el pecador, en el creyente y en las circunstancias. Y ahí vemos, hermanos, que tantas veces nosotros actuamos como la gente del mundo. Sin embargo, pasa algo diferente a lo que le pasa a la gente del mundo. Dios interfiere. La disciplina del Señor, Dios se mete por en medio. pero después Él viene, porque muchas veces decimos, mira, por el pecado de este hermano, mira cómo ensuciaron a Dios, entre otras comillas, ¿no? Sí. Pero no es así. Dios se glorifica aún en esto, ¿no? Dios se glorifica, porque Él levanta su mano y lleva adelante todo su propósito, ¿no? Así es. Hola Heidi, que Dios te bendiga, Heidi. Seguimos Y el orando. pecado trae consecuencias, lo volvemos a decir. A través de esta riqueza que se lleva de Egipto, vemos que se separa de Lot. Entre los siervos que le da Faraón, vemos las peleas. que encontrará a Agar. O sea, ella siente atracción por otras mujeres que no son sus propias mujeres. Que no es su propia mujer. Sara. Empieza a dudar de Dios, porque va con ella a la cama, Empieza a porque- claro. esperando que pudiera nacer Entonces por ahí vemos el hijo, que ¿no?
nuestro pecado trae consecuencias. No nos olvidemos de eso. Siempre. Dios permite que tenga consecuencias Siempre. para mostrarnos de una forma pedagógica, mostrarnos más el Evangelio, disciplinarnos. Amén. Y si nosotros en todo este sufrimiento de sufrir las consecuencias de nuestras decisiones desobedientes, podemos entender más el Evangelio, será para mayor beneficio nuestro, ¿no? Amén. Pero si no, realmente amontonaremos más y más y más pesimismo a nuestras vidas. Carlos dice, la salvación es un acto que nace en el corazón de Dios. Su gracia nos alcanzó en la eternidad, aquel que nos amó con amor eterno y nos escogió en Cristo Jesús. Nos llevará hasta el final a pesar de nosotros y nuestro pecado. Permitirá la caída, pero nos disciplinará en amor, para que nos arrepintamos y veamos aún más su misericordia. Amén. Amén, bendito Amén. Carlos. Y Dios puede gozarse en sus atributos cuando obra a través de sus atributos en nuestras vidas. Así es. Dios puede, asimismo, cuando Dios se glorifica, Dios está gozando en sus atributos. Amén. Y cuando el pueblo de Dios le glorifica, o cuando cualquiera le glorifica, Dios está gozando en sus atributos, ¿no? Y obviamente, maravilloso cuando Dios puede gozarse en su gracia, puede gozarse también en su justicia, puede gozarse en su ira. Todo esto tiene que ver con el Evangelio, este bendito Evangelio de Jesucristo, como titulamos hoy el programa, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. Resúmenos el Evangelio de Jesucristo, hermano. Ya nos vamos de Génesis o quedamos por toda la Biblia, todo este plan de redención. Usa tu capacidad de síntesis y de oratoria que el Señor te ha donado para resumirnos el Evangelio. El Dios Trino que ha escogido un pueblo antes de la fundación del mundo, en su soberanía sabe que va a caer en pecado, y el Señor, desde la eternidad, hace un plan. El Hijo se entrega para rescatar aquel pueblo que el Padre escogió por gracia. En esta entrega el Señor Jesucristo se encarna, se hace hombre como representante de los hombres que ha escogido por gracia, y a los 33 años, viviendo una vida perfecta, se crucifica en esa cruz, cargando la ira del Padre y todos los pecados de su pueblo escogido. Al tercer día resucita, vence a la muerte, al diablo, al pecado, y en esta resurrección asciende a la gloria. Desde la gloria intercede por su pueblo, para que todo aquel que se arrepienta no se vaya al infierno, sino que tenga la vida eterna. Todo aquel que cree tenga vida eterna, esperando que volverá por segunda vez a consumar su obra. ¿En qué cree? ¿En qué cree el que cree? ¿En qué cree el que cree? En Cristo Jesús, aquel que es creído y para siempre, eternamente Que murió, amado. ¿no? Que murió en la cruz, ¿no? Cristo murió en la cruz, Murió en la cruz. voluntariamente. Cargando el pecado de su pueblo. Quizás el tuyo. Arrepentimiento y fe. Esto predica la Biblia, que tiene que ver con el Evangelio. Ahí estamos leyendo lo que escribe el otro abajo, ¿no? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y eso genera, cuando uno viene salvado por Dios en su gracia, genera nueva vida. Y también vida nueva. Interesante esto, ¿eh? Mira cómo podemos cambiar el orden de las palabras y cambiar así el concepto. Genera vida nueva, regeneración. Sancho, los molinos se están moviendo. Y genera nueva vida, ¡Gloria a Dios! ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. ¿Eh? Las viejas cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y solamente por medio de la sangre de Cristo. y ese es el resultado del Evangelio aplicado. El Evangelio aplicado genera eso. Y esto, hermanos, aunque a veces nos parezca difícil de entender, es lo que capacitó y movilizó y perseveró y condujo constantemente a Abraham. El Evangelio de Cristo Jesús. Amén. No, pero es que tal, la dispensación, no, déjate de historias y cuentos chinos. El Evangelio de Cristo, guiando, perseverando, transformando Lo despertaste diciendo a sensaciones. Abraham. ¿Vale? No hay otra forma, hermanos.
Abraham no se guió por la ley de Moisés, porque Moisés aún no había nacido ni las tablas escritas. Abraham no se movió por su sexto sentido, porque su sexto sentido estaba muerto como cualquier humano pecador nacido de Adán y Eva. Abraham no tiene una cultura más hebraica y más piadosa, venía de los caldeos, puros paganos. Abraham tuvo un llamado eficaz. Abraham fue perseverado en base a este llamado eficaz. Abraham le fue dada la fe por el Espíritu Santo y fue contado por justicia. Y todo por una obra que ya había sido hecha, pero en el futuro. Amén. Así que, adelante. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y cómo lo ofrecía? Y la Biblia y Dios nos hace un retrato del corazón. Dice, ¿cómo lo ofrecía? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, y el libro de Hebreos, de los héroes de la fe, al que más versículos dedica es Abraham. Y obviamente sabemos que en Romanos 4 habla de Abraham, en Gálatas habla de Abraham, por todos los testamentos se habla de Abraham, Abraham como el padre de la fe. De la fe. No como el padre de la mentira y de las jugarretas y aquel hombre anciano que casi vende a la esposa y se enriquece y al final parece que la esposa es como una prostituta y se lía todo. No, no, de eso solo se escribe en ese suceso. Luego se recuerda como el padre de la fe, porque vivió por la fe puesta en Cristo Jesús. Así como cuando tú y yo lleguemos a la gloria celestial, si nos arrepentimos de nuestros pecados, y no se acordarán como, mira, aquel que tenía mal genio, aquel que estaba amargado, aquel que le buscaba siempre el fallo a todo, aquel que era un pesado, ¿no? Aquel que era insoportable en la iglesia, aquel que nunca acabó de madurar nunca, porque siempre te salía con esas tonterías, esos sinsentidos, aquel hermano que era tan extraño, tan complicado, tan difícil de tratar el hombre. No, no, no. Todos llegarán y serán llamados hijos. Todos llegarán y serán salvos. ¿Por qué? Porque ya fueron justificados por la fe en Cristo Jesús, por pura gracia. Como Abraham. Como Dice Abraham. Romanos 4, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y después va adelante hablando de esta fe, y dice el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Wow. El Evangelio, vida nueva y nueva vida. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esto es maravilloso, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también a nosotros, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aún hay más. Mira que argumento. Mira qué maravilla que aún el hermano Carlos argumento. lo escribió cuando yo estaba llegando hoy. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio merecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la
gloria Amén. de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la Hermanos, gloria de Dios. En un abrir y cerrar de ojos contemplamos todas estas maravillas. Falta poco, hermanos. Amén. Falta poco. Por aquí también Lo vimos decía antes. que tengo ganas de levantar la mano. ¿Puedo? Si Por quieren hacer supuesto, una pregunta, Rubén. que lo hagan. La mano, los pies, todo. Quiero levantar mis manos, qué hermoso himno, ¿eh? Bueno, ¿La cantamos? hermanos. ¿La cantamos? No, mejor que no. Vamos, Hermano, vamos, a, cantémosla. ahorrar, no, vamos a ahorrarle eso a los televidentes. Son oyentes. sufridores cargadores de la cruz, muchos Son de ellos. sufridores. Cristo Jesús, ¿no? Dice hoy YouTube. esa canción, ¿no? ¿Qué querías leer tú para cerrar? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, gracias Carlos, Rubén, Heidi, Vitelma, María Ángeles, todos los que Ángelo cerraron, también. Ángelo, todos los que pasaron, saludaron, que el Señor los bendiga grandemente. Hoy hicimos un programa express, ¿está Sí. bien? Hoy hicimos un programa express solo de 1 hora y algo, pero esperemos que nos fuimos despertando, ¿no? Empezamos dormido y nos estamos despertando. Sí, hermanos, empezó a dormir y te has despertado. Sí, estuve dormido hasta hace 10 minutos atrás. A Hermanos, ver, ¿esta quiero levantar mis manos? sí, pero no sé qué versión es esa, ¿eh? Pero solo un poquito, solo. Este himno, visto que Rubén Bueno, quiere amados, levantar sus manos, Si quieren levantar sus manos, levántenlas. hay un himno muy, muy bonito. Se llama Quiero levantar mis manos. A ver, Cantémosla juntos, amados de Cristo. parece muy, muy carismática en su proposición de levantar sus manos, pero Nada, el que es no tenga maravilloso. carisma, el que no tenga carisma no ha nacido de nuevo. Amén. El carisma son los dones. Pero no tan fuerte que no nos echen de Suiza. A ver, que mantengamos los permisos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. A ti, Señor Jesús. Santidad y amor. Cántenla en sus casas, no tengan miedo. Basta que no los echen. Padre, solo a ti te ofrezco. Muy bien. Hasta al revés. Tienes que hacer el efecto espejo. Corazón. Y me postro en tu presencia. Y ahora me encanta el estribillo, el coro de esta canción. Dice, Hijo de Dios, Hijo recibe de hoy. Dios. Canta Génesis. Alberto, levanta las manos. recibe hoy toda la gloria, la honra y el poder. Toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Y esto podría ser una conclusión, porque hemos hecho lo mismo que Abraham. Porque cantar un himno a las 10 de la noche en Suiza, con todos los vecinos y con las policías aquí a 50 metros, es algo casi Criminal. suicida, criminal. Tanto o cuanto peor que lo que hizo Abraham. En nuestra inconsciencia hemos imitado a Abraham. ¿Ves? En parte sí, hermano. Esperemos que en su gracia el Señor Lo va a seguir No, haciendo. proteja como él. Lo ha hecho, hermano. Amén. Lo hizo, Todavía lo nadie- hace y lo nadie hará. se lamentó, Porque nadie el se Señor, en base a su pacto, va a seguir obrando en nuestras vidas. Amén. Hermanos, para ¿Con qué finalizar, terminamos? Salmo 47. Es Salmo. un salmo maravilloso que creo que concluye, resume y expresa todo lo que hemos Me hubiera gustado el intentado. 45, pero bueno, vamos al 45. Hermano, pues el 45, tú eres No, el ¿qué dice el pastor. 47? Es brutal, habla de Abraham. Bueno, el 47 y después el 45. Vea, Empezamos con el 47. Salmo 47. Después vamos al 45. gloria a ti, Señor, cómo disfrutamos de tu presencia. La Amén. textual, hermano.
digamos, textual ahí y 45 No, acá. vale. 47 textual, dice, batid palmas, Pueblos todos, aclamad a Elohim, con voz de júbilo. porque Yahvé, el Lión, es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos a nosotros, Las naciones bajo nuestros pies. pues Él eligió nuestra heredad. La hermosura de Jacob, a la cual amó. Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo. Yahvé asciende al son del shofar. Cantad a Elohim, cantad, Cantad a nuestro rey, cantad. porque Elohim es el rey de toda la tierra. Cantad con entendimiento. Elohim reina sobre las naciones. Elohim se sienta en su santo trono, Los príncipes de las naciones se reúnen, como pueblo del Dios de Abraham. porque de Elohim son los escudos de la tierra. Y él es sublime en gran manera. Y terminamos con el 45, el Salmo 45, dice, rebosa mi corazón Palabra buena. Dirijo al rey mi cántico. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo. ¿Quién es este? Jesucristo. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido. para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, Oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. en tu gloria sé prosperado, Cabalga sobre palabra de verdad. de humildad y De de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y lo vimos hoy también, ¿eh? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y acacia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey. Como Abraham dejó la casa de su padre. Caldea, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. La iglesia, De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Estamos siendo llevadas ante el rey. Amén. Vírgenes irán en pos de ella. Somos aquellas vírgenes, los 144.000 que no. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y terminamos. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Benditos de Cristo. Egipto, todos los pueblos. De te Egipto alabarán. hemos sido sacados. Amén. En Egipto nacimos, pero estamos siendo llevados hacia Que la Dios gloria le celestial. bendiga. Gracias, por Génesis. la fe, amados. Gracias, Génesis, por todo. Jesucristo basta. Alberto. Está estudiando ahí. Nos vemos. Bueno, chao. Buenas noches para todos. Bendiciones, Hasta la próxima amados de semana. Cristo. Que Dios les bendiga. Ahora podemos empezar el día.